Estamos dando tiempo a que se acomoden en sus lugares, todavía aquellos maestros que están llegando en estos momentos, y de igual manera a nuestro honorable presidio. Les recuerdo, como ya sé que salimos a la comida y ya tuvimos unas horas de relajación, quizás se les olvidó poner nuevamente sus teléfonos celulares en modo de vibración o apagado, ya que estamos en la recta final de este 10º Congreso Educativo Internacional. Y vamos a dar inicio con nuestra inauguración. Para eso me permito presentarles a nuestro honorable. Se encuentra constituido por el maestro César Becker, representante personal del secretario de Educación Emilio Choaipet-Chemor y coordinador ejecutivo de la SEP. Maestro José Francisco Landero Gutiérrez, presidente Suma por la Educación. Doctora Teresa Bracho González, consejera del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Licenciado Gerardo Gaitán Fox, subsecretario de Educación Básica de Sonora. Maestra Rosalinda Morales Garza, directora general de Educación Indígena. Ingeniero Enrique Madero Bracho, presidente de Empresarios por la Educación Básica. Licenciado Manuel Silva, presidente de Alianza de Maestros. Licenciado Carlos Aguirre, director general de la Unión Nacional de Padres de Familia. Maestro Carlos Noriega Arias, vicepresidente de la Confederación Nacional de Cámaras Mineras e Industriales CONCAMIN. Maestro Germán Gómez Montoya, Federación de Escuelas Particulares FEPEM. Y el licenciado Daniel López Gómez, director general de Educadores por la Excelencia, Club EPE, a quien cedo la palabra. Gracias. Muy buenas tardes a todos los asistentes, al Presidium. Pues una vez más nos encontramos en este magno evento, donde nos reunimos sociedad, gobierno, empresarios, padres de familia y maestros. Nos reunimos con un solo objetivo: trabajar para alcanzar la calidad y equidad en la educación. Hoy celebramos 12 años que un grupo de la sociedad civil se puso como meta apoyar y fortalecer la profesionalización de los docentes. Fue así como surgió el Club de Educadores por la Excelencia, una iniciativa auténticamente ciudadana. Más tarde nos fuimos vinculando con otras organizaciones para formar una red ciudadana Suma por la Educación. Hoy son 12 años que hemos trabajado con más de 100,000 docentes. Más de 100,000 docentes han cursado por nuestros distintos programas de formación, de capacitación. 12 años en que nos hemos dedicado a buscar las mentes más brillantes en educación, los mejores expertos nacionales e internacionales. Nos han acompañado en distintos eventos, nos han inspirado con sus ideas, su visión sobre un mejor futuro.
En nuestro Congreso hemos tenido a reconocidos expertos, Howard Gardner, Felipe Renaud, Anthony Zavala, Germán Escorcia, quienes nos han acompañado en muchos eventos, tal vez se acuerden de ellos. Hoy no es la excepción, nos acompaña Charles Leadbeater, experto en innovación. Ya tuvimos la conferencia de Astrid Hollander, que viene en representación de la UNESCO. El explorador mexicano Guillermo de Alba nos va a acompañar más tarde. Silvia Schmel, que es del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación. Pero en estos 12 años no solo hemos inspirado o tratado de inspirar a los docentes, sino que también hemos tratado de buscar estrategias para arremangarnos las manos. Es decir, a través de nuestros talleres llevamos las grandes ideas a la acción. A lo que ustedes vienen aquí, maestros, queremos que se inspiren y de ahí en los talleres trabajemos de cómo esta inspiración, estas ideas que ustedes tienen, las podamos llevar al aula, a la práctica, al día a día. Buscamos potencializar las ideas a través de la planeación y que se pueda aplicar en la escuela, con sus alumnos, con su comunidad. Este concepto de congreso, de teoría y práctica, lo hemos llevado a muchos rincones del país. Este mismo congreso lo hemos llevado a estados como Durango, como Puebla, como Guanajuato, como Nuevo León, Quintana Roo, Morelos. Y ahora, si algo caracteriza a este congreso, es que aquí entre ustedes hay maestros, directores, supervisores de todos los estados, de todos los niveles educativos, escuelas particulares y públicas. Todos ustedes, los aquí presentes, vienen de contextos diferentes, con experiencias diferentes. Y entre estas diferencias hay algo que nos une, o que los une más bien a ustedes, que es el compromiso que tienen por seguirse profesionalizando, el compromiso que tienen por la educación, el compromiso que tienen por el amor por sus alumnos, el amor a servir, por dar lo mejor de ustedes en el aula, en el día a día. Con orgullo podemos decir que aquí están los mejores maestros en este congreso. ¿Cuántas experiencias no hay entre ustedes? ¿Cuántas historias que contar, que compartir? Y es por eso que hoy, en el Club EPE, también miramos hacia el futuro y estamos innovando. Creemos que son más los docentes que quieren servir y que quieren mejorar. Entonces debemos de abrir espacios como este para que ustedes compartan sus ideas, sus experiencias. Es así como este año pues empezamos con las historias de éxito, este nuevo espacio donde queremos que entre docentes comuniquen qué es lo que funciona. No tenemos que ir a otros lados a ver qué es lo que está funcionando en educación. Lo tenemos aquí en México, lo tenemos en sus aulas. Los invito a que sigamos trabajando todo el año. Nuestro compromiso es seguir abriendo espacios para comunicar la labor que ustedes están haciendo, sumar la voz de los docentes, que sean escuchados por toda la sociedad, por todo el país, que sigan compartiendo sus experiencias. El trabajo debe ser un compromiso que debemos hacerlo todos, docentes, sociedad civil, autoridades, organizaciones internacionales, padres de familia, empresarios, instituciones educativas. Por eso agradezco al maestro Becker su presencia, que hoy representa a la Secretaría de Educación Pública. Por favor, envíenle nuestro saludo al secretario Emilio Chaifet y tenga la seguridad que este Congreso Educativo y los próximos apoyarán las acciones emprendidas por la Secretaría a favor de la profesionalización docente. Agradezco también la presencia de este Presidium, que representa la voluntad de colaborar y de que juntos podamos construir los cimientos de un México mejor. Y sobre todo, agradezco a ustedes, maestros, su interés por seguirse profesionalizando. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado López. Y ahora pido que tome la palabra el maestro José Francisco Landero Gutiérrez, presidente de Suma por la Educación.
Jaime Torres Bodet decía que solo merece llamarse hombre o mujer aquel que sabe, puede y quiere ayudar a ese hombre o a esa mujer. Amigos, maestros, directores, supervisores, funcionarios públicos, miembros de organizaciones sociales, muy buenas tardes y gracias por estar aquí en este 12º Congreso Educativo Internacional. Amigos del Presidium que nos acompañan, y han de ustedes saber que este es un Presidium de lujo porque tenemos una variedad de experiencia, de pluralidad y de gente que ha aportado durante muchos años su tiempo, sus deseos, su visión y su trabajo a la educación. En el Presidium tenemos maestros, tenemos empresarios, presidentes de asociaciones civiles, gente que lucha por la equidad, como el tema indígena, y está aquí la directora de Educación Indígena, gente de asociaciones civiles, por supuesto un abrazo muy especial a Tere Bracho, una de nuestras consejeras consentidas del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y por qué no resaltar la presencia del maestro Becker, quien además de ser el representante del secretario Emilio Choaifet, es el responsable de la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y con el cual hemos estado ya trabajando temas concretos para mejorar este tema desde el ámbito social. Destacar la presencia también de los padres de familia, directivos de escuelas particulares. Muchas gracias, Germán. Por supuesto, importantísima y fundamental la presencia de los padres de familia y de las autoridades estatales educativas, como el subsecretario de Educación Básica del Estado de Sonora. Como pueden ver aquí, esto se llama articulación y sinergia. Si alguno de estos actores falta, no podremos hacer realmente el cambio educativo. Y también si alguno de ustedes falta, no podremos llegar a esa meta que es calidad, equidad por nuestros niños y nuestros jóvenes. 1.186.764 docentes en educación básica y 285.974 en educación media superior en el sistema educativo nacional. Todo un ejército de gente que puede hacer la transformación positiva en el país. Docentes que cumplen diferentes roles en la sociedad, pero su rol como docentes tiene una influencia profunda, clave, determinante en mucha gente. Su papel es fundamental para el cambio social y también para el fortalecimiento del tejido social. Los docentes también son clave para el desarrollo económico y político de la nación, no solo para la educación, porque va ligado a lo que pasa en la economía y en la política. Por ello, este día, hoy 21 de marzo, es un día especial. Las reuniones de cientos de actores educativos como directores, supervisores, padres de familia, autoridades educativas, alumnos, docentes, líderes sociales, expertos, no se dan a diario, y mucho menos para hablar de historias de éxito en la educación. Este es un congreso que representa las sinergias sociales y de cooperación que deben llevarse a cabo en el proceso educativo. Hoy estamos aquí en una reunión con los mejores docentes y directivos, los que buscan ser mejores para hacer mejores a sus alumnos, los que buscan ser mejores para servir a la sociedad y los que buscan ser mejores sobre todo para construir historias de éxito en las personas. Sin duda, el papel del docente del siglo XXI va mucho más allá que estar solamente frente al aula. Un maestro es un ejemplo de vida para los alumnos, quienes más allá de aprender cómo sumar y restar, cosa importante, pero sobre todo que les enseñen a sus alumnos cómo enfrentar los problemas y retos que se les presentan. Un maestro es constructor de esperanza, es constructor de vidas. Ser docente es vocación, y esta vocación es solo para aquellas personas
solo para aquellas que estén dispuestas a anteponer el bien del otro antes que el bien propio. Suena fácil, pero no lo es. La vocación implica que cada uno nos desprendamos de los intereses grupales, a veces incluso de los gremiales o de los ideológicos. Implica poner en el centro de la educación a la persona, al niño, al joven. Vocación implica distinguir entre la manipulación de los derechos o los derechos laborales genuinos. Vocación también implica no perder la esperanza, por más que la tarea sea ardua, por más que cunda la desesperanza, por más difícil que la jornada sea, o por más incertidumbre que pueda existir frente a los cambios educativos. La educación, maestros, directivos, miembros de organizaciones, se convierte en arte cuando se ubica como fin de la misma la persona. Construir historias de éxito en la educación, tema de este Congreso, no es una acción abstracta o una tarea común y sencilla. Construir historias de éxito nos lleva a desarrollar la creatividad, a fortalecer la disciplina, a mover conciencias y a dar sentido de vida, es decir, generar futuro desde el presente. También implica aplicar la solidaridad, la tolerancia, la prudencia y el trabajo en equipo. Implica obtener lo mejor del ser humano y llevar una labor compleja pero trascendente. Y trascendencia significa ir más allá del individualismo, del materialismo. Significa perfeccionarse día a día. Construir historias de éxito en la educación implica ser generosos, puesto que estas historias no son solo para nosotros mismos, sino deben trascender la individualidad, forjar la generosidad y consolidar la solidaridad. Ser optimistas y tener esperanza de cada proyecto, cada trabajo, cada problema, cada reto. Construir historias de éxito es ser lo mejor de nosotros mismos, de cada uno de los que estamos aquí. Y bueno, y todo esto es factible en un tema, hablando ya más del día a día, como podría ser la reforma educativa. La respuesta es sí. La reforma educativa tiene una responsabilidad relevante e irrenunciable también en cada uno de nosotros. Ustedes lo saben, y el corporativismo, el centralismo, la corrupción y el abandono de las escuelas que se ha caracterizado durante muchos años al sistema educativo, no va a cambiar solamente por un decreto o una reforma, pero sí va a cambiar, y sí es posible cambiar, con un esfuerzo sistemático y perseverante, tanto de las autoridades educativas como de los ciudadanos, de los maestros y en particular de los padres de familia, que por cierto es una de los grandes avances de esta reforma educativa, el que por primera vez en la historia de nuestro país se reconoce a los padres de familia como parte del sistema educativo nacional. El año pasado, en este mismo lugar, en el 11º Congreso Educativo, señalaba yo los retos de la reforma educativa. A un año de distancia hay avances que destacar, especialmente los de materia legislativa. Y esos logros han sido de todos, del gobierno, de la sociedad, de los legisladores y de los ciudadanos. Entre los avances más relevantes podemos destacar la autonomía del INE, Tere, que como sabes, pues hemos estado impulsando desde el año 2008 y que se consolidó con esta importante reforma. También tuvimos un avance importante en la incorporación en la Ley General de Educación del derecho de los mexicanos a una educación de calidad. También que se haya puesto las dimensiones de la calidad educativa en la ley. Y también que se haya puesto algo fundamental que toda la sociedad queremos. Inclusive la gran mayoría, y lo digo la gran mayoría de los maestros, que es la asistencia de los docentes a las clases para evitar la pérdida de las mismas.
De hecho, les quiero decir, amigos maestros, que este congreso que siempre se venía haciendo entre semana, lo pasamos el día viernes y sábado a petición de la SEP, especialmente aquí del maestro Becker. ¿Por qué? Porque con eso evitamos que los niños jóvenes pierdan clases. Por eso estamos pidiéndoles esfuerzo de hacer este congreso este día por la tarde y el sábado, y así cumplimos con el reglamento de la normalidad básica para que haya una fuerte reducción de pérdida de clases. Otro gran logro de esta reforma es el impulso a los lineamientos de la evaluación de los docentes, donde Suma por la Educación también está participando, y algo muy relevante de lo que quiero hacer mención porque varios de ustedes me lo han platicado ahorita en los pasillos, en las conversaciones que hemos tenido. La instalación del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. Desde hace 15 años, imagínense qué drama, suena ya a risa, pero bueno, hace 15 años se debió haber instalado formalmente este Congreso. Y finalmente el gobierno actual tuvo el valor de hacerlo. Es un avance importante. Pero también quiero ser sincero y decirles que ha sido insuficiente, porque se necesita todavía un CONAPACE más dinámico, un CONAPACE donde tengamos mayor participación social, especialmente de las organizaciones, donde haya una flexibilidad mayor para el trabajo, donde, como ustedes me lo han dicho, en el CONAPACE tengamos menos eventos protocolarios y mayor gestión en los consejos, ¿no? Eso lo sabe bien el ingeniero Madero, que a través de su organización trabaja día a día y ha puesto su voluntad, empeño, tiempo, recursos para buscar fortalecer en ese aspecto los consejos. Los necesitamos menos burocráticos y más dinámicos, más libres y más sociales. Amigos y amigas, como ven, apenas nos vamos preparando para la carrera. Apenas pusimos las bases de un marco jurídico para esta carrera que todavía no empieza. Estamos en la línea de salida. Estamos en una zona de calentamiento. Y aunque ya existen nuevos retos, también hay que decirles, hay saboteadores a estos cambios. Y esos saboteadores tienen dos nombres que se los voy a decir, no son los que están pensando, van a ver. Estos saboteadores son la complacencia y el egoísmo. Complacencia porque podemos caer en acciones limitadas, cosméticas, superfluas o controladas que no garantizan la transformación educativa de fondo. Ese es el primer actor saboteador. Y el segundo actor saboteador se llama el egoísmo. Es decir, porque cada uno de nosotros podemos pensar que tenemos la verdad absoluta, que vamos en el camino correcto y no nos abrimos a escuchar, a conciliar, a trabajar en equipo y de forma subsidiaria. En ese sentido hay riesgos para esta reforma que se los quiero transmitir para que estemos muy alertas y los evitemos. En primer lugar, un riesgo es que esta reforma se siga haciendo de forma intempestiva y a veces sin conocer y atender la realidad o diversidad regional y estatal que muchos de ustedes viven. Otro riesgo es que no se escuchen a los actores educativos, como los padres de familia, organizaciones de la sociedad civil o a los propios maestros que no necesariamente están cerca de las cúpulas. También otro riesgo es que no se dialogue con la familia y se dialogue solamente en base a intereses grupales. Y por ello es alertante y rápido hacer los cambios educativos y sobre todo redoblar cada uno de nosotros los compromisos. La sociedad civil organizada, los docentes, los padres y madres de familia, los directores, los líderes comunitarios, empresariales, son fundamentales para este cambio educativo real, permanente y transformador. Cada uno somos parte de esta solución. La reforma educativa nos demanda participación, voluntad y tres cosas más: valor, valor y valor. Valor
de los maestros, valor de la sociedad y valor de las autoridades educativas. Hay que seguir, por supuesto, como muchos de ustedes lo están haciendo, o muchos de nosotros en las organizaciones, en los foros del modelo educativo, y vigilar que nuestras propuestas estén bien fundamentadas y que sean tomadas realmente en cuenta. Les comunico, maestros, directores, que en Suma por la Educación, junto con varias decenas de organizaciones, hemos participado en estos foros y estamos preparando un decálogo sobre lo que debe ser considerado en el modelo educativo, los 10 puntos más relevantes que la sociedad civil y los maestros de base, los que están trabajando en la comunidad escolar, pensamos. Se lo entregaremos esto a la SEP, maestro Becker, en el mes de mayo, a finales de mayo. Y por eso, amigos maestros, cualquier propuesta que ustedes tengan, también háganosla llegar para hacer un canal más de sus iniciativas. Tenemos nosotros que ayudar a nuestras autoridades educativas, transmitirles valor y que nos vean propositivos, que nos vean llenos de esperanza, con vigor para también proponer y demandar. Podemos demandar, pero si proponemos. Los invito a que se acerquen a Suma por la Educación y a la red de organizaciones para que de forma conjunta vayamos impulsando estas transformaciones. Hay cambios educativos, pero también hay riesgos. Y por eso el llamado hoy es a consolidarlos y no dar ni un paso atrás. A mover sobre todo las almas, que como ustedes lo hacen muchas veces con los niños y jóvenes, pero también hay que moverlo con otros maestros, que ustedes saben y conocen que no están con la misma voluntad con la que ustedes se encuentran. Hay cambios educativos importantes, pero aquí lo más fundamental es que estemos llamados a trascender en esos cambios, a hacer historia para la historia, y a que cada uno de nosotros tengamos una vida biográfica que deje huella en nuestros niños y en nuestros jóvenes, en el sistema educativo nacional, que vaya más allá de un cambio sexenal o gubernamental, sino que vaya a la profundidad de un cambio cultural y educativo de verdad. Al final de este día y del día de mañana, cada uno de ustedes será mejores, porque en ustedes encuentro las 3 Bs, ¿no? 3 Bs que yo he visto y que hemos palpado desde que ustedes decidieron estar aquí. La voluntad, el valor y la visión. Y por ello, a nombre de Suma por la Educación, sus organizaciones, del equipo que lo componen, de sus consejeros, les damos las gracias por estar aquí nuevamente. Y decirles nuevamente que nos congratulamos y los felicitamos porque ustedes son los maestros de la esperanza, los maestros del éxito y los maestros que construyen las historias de éxito para nuestra nación. Bienvenidos y felicidades. Muchas gracias, maestro Landero, por su emotivo mensaje. Y es así como damos por concluida nuestra ceremonia de inauguración, despidiendo, por supuesto, a nuestro distinguido presidium, que el día de hoy hizo el honor de inaugurar nuestro 12º Congreso. Despidámoslos, por favor. De este lado, por favor. Sí. De este lado del escenario, si fueran tan amables, vamos a hacer un cambio de montaje para continuar con nuestra conferencia magistral, que ya sé que todos están impacientes por querer escuchar todo lo que nos va a decir Charles. Como saben, es en inglés, entonces en sus lugares tienen ya el equipo de traducción simultánea. Vayan viendo cuál es de cuál con su compañero de al lado para que estén listos con su equipo de traducción. La dinámica de las preguntas sigue igual como la hemos venido llevando durante todo el día. Las hacen ustedes normal en español porque Charles va a tener su equipo de traducción simultánea. Entonces, el anfitrión que va a estar aquí al frente con él le va a leer la pregunta en español y él la va a escuchar por medio de nuestra traductora.
Entonces, ustedes pueden hacer la pregunta que quieran en español. Recuerden nada más poner su correo electrónico, su nombre, por si no da tiempo, les puedan después contestar de manera electrónica. ¿Ya todos listos con su equipo? Bien. Cualquiera que tenga una falla ya que empiece. ¿Está haciendo prueba ya la traductora? Sí, bueno, sirve para que ustedes vayan escuchando que ya funcionen. Cualquier cosa, levanten su mano para irles a auxiliar. No hay audífonos en su lugar, creo, de este lado, dicen, ok. Bueno, ahorita mis compañeras verán, y si no, pues tome un lugar. Mire, la bolsa de ahí enfrente tiene 2 lugares. Tome uno de la bolsa. Yo no sé ustedes, a lo mejor a mí se me echó muy cortito. Siento como que apenas empezamos y ya vamos más de la mitad del día. Como saben, terminando esta conferencia, nos vamos a un breve receso y regresamos por la parte final, 2 conferencias más y terminamos nuestro primer día de congresos. Mañana, súper puntuales también, por favor, en la mañana. Tomen sus precauciones, aunque es sábado. Veo que muchos vienen de los diferentes estados de la República, ¿verdad? Levanten la mano los que vienen de diferentes estados de la República para darnos una idea. Miren nada más. Maestros, de verdad, aplauso doble para ustedes por el esfuerzo, que seguramente la desmañanada estuvo tremenda. ¿Llegaron ayer? ¿Algunos llegaron ayer? Sí. Bueno, también dejar a su familia, a los niños encargados, además a sus alumnos. Gran esfuerzo, de verdad, muchas gracias. Vamos a continuar entonces con nuestro programa para la conferencia magistral Escuelas que trascienden sus muros. Para estar aquí en nuestro escenario acompañando a nuestro conferencista, me voy a permitir llamar en el escenario al licenciado Jorge Eduardo Juárez Barba, director general de la Fundación de Empresarios por la Educación Básica, EXEB. Muy buenas tardes, nuevamente tengan todos ustedes. Para mí es un enorme gusto presentar a una autoridad líder en innovación y en creatividad, asesor de empresas y organismos y gobiernos de todo el mundo sobre estrategias de innovación, quien basado en su experiencia escribió su último libro, We Think, Mass Innovation, Not Mass Production, quien traza el ascenso de las masas y los enfoques participativos para la innovación de la ciencia y el software de código abierto para videojuegos, juegos de ordenador y campañas políticas. Con ustedes, el señor Charles Leadbeater. Good Lord. It's very good to be here. Can everyone hear me, and can you hear me through your headphones? Yes. Oh, that's... Hello. From London. It's very good to be here, and I'd like to thank Club PE and the British Embassy for inviting me. At a time when there's great conflict and dispute in education, there's no more important time for professionals who are educators and teachers to be standard bearers of new ideas, of a progressive ideal, of reflective practice by professionals to create better ways to learn. Inside any education system, having professionals who want, because they believe it, to do a better job, to create better ways to learn, this is an incredible asset. And so you in this room are an incredibly important part of what the future of education in Mexico could be. And I just want to say a little bit about what it is
that I think you stand for. What I've heard this morning and in times when I've come to Mexico before, what it is that holds you together and what you believe in. And I suppose in some very simple way, it is that what you do makes a difference to children. What you do can have an impact on them and change their lives because they see themselves differently, they see their relationships to others differently, and they see the world differently, what they can do. And so what we need to do, the people who gather in places like this, is really understand how learning makes a difference. Because learning should be at the heart of education, but too often actually schools look like this. They look like places where children sit but nothing happens. A bit like this clicker. This is not working. Hello? There. How did you do that? That's what I was pressing. So it looks like this, where children go to school, but they don't learn. Where they're physically present, but they're psychologically absent. Where they sit and stare and listen, but they don't really take anything in. And for too many children who go to school, this is what it's like. And as a result, they drop out. Even if they still come, they've dropped out in their heads because too much education makes no impact. It makes no difference. And that's because it's superficial. It doesn't go deeply into children. It doesn't encourage them to think deeply about knowledge. It just goes across the surface. A tick on a box, a ring round an answer, repeating a phrase. It's just at the surface. Too much of learning is too artificial. It's in a bubble of school. It doesn't connect with the outside world where they live, the technology they use, the lives they see their parents living. The disciplines that la educación se divide y no conjunta, y como resultado de esto, demasiada escuela resulta aburridísima. No los compromete, no se relaciona con los niños y no los inspira a imaginar nuevos mundos posibles. Es un tipo de educación que simplemente no se dedica al contenido, sino que son la educación y no es sobre lo que puedes hacer con lo que ya sabes o cómo puedes aprender más con lo que ya aprendiste. Como resultado de esto, la escuela es como una vida de pruebas y pruebas y más pruebas, mientras que debiera estar preparándolos a ustedes para la prueba de la vida. Debiéramos estar preparándonos para poder encontrar nuestro propio camino, para ver las oportunidades, para encontrar colaboradores, para trabajar con otras personas, para levantarte cuando te caíste. Pero en lugar de esto, la manera como aprendemos en la escuela es como una línea de producción de pruebas, de contenidos que se transmiten a los niños. Entonces, este es mi hijo que tiene 13 años, que está en medio de estos grupos. Acaban de terminar sus exámenes a la edad de 13 y están decidiendo a qué escuelas van a ir después.
Y cuando llegaron a hacer una celebración en nuestra casa, después de sus exámenes, esto era lo que querían hacer. Querían quemar todo lo que habían aprendido, todos los exámenes, todos los documentos y los libros. No querían conservar nada, porque nada de esto tenía sentido para ellos. ¿Qué se iban a llevar con ellos? No era lo que estaba en los libros, era lo que habían aprendido entre ellos, o las amistades que habían hecho, o las cosas que habían construido, lo que habían jugado. Estos serían las memorias duraderas, pero era lo que querían hacer con la escuela. Entonces, si queremos cambiar esto, nos tenemos que enfocar en hacer un aprendizaje que busque cambios, que hagan una diferencia, no algo que después se les caiga. Quiero hablar de 3 maneras en que el aprendizaje realmente puede hacer una diferencia. La primera, tiene que hacer una diferencia para quien aprende, y esto quiere decir aprendizaje que se vuelve una inversión, un proceso personal, algo con lo que ellos se puedan comprometer, y esto requiere lucha y es desafiante. Y es algo que vaya a liberar su pasión. La segunda diferencia es, hay que hacer una diferencia en las relaciones que los jóvenes tienen. Solamente podemos aprender de manera colaborativa, realmente. Hay que aprender junto con otras personas, y estas relaciones pueden ser con los maestros, pero lo más probable es que se den con sus compañeritos. Aprender y que esto haga una diferencia y que sea una diferencia en estas relaciones. Y finalmente tiene que haber una diferencia en el mundo, no solo en el salón de clases, sino en el mundo que ellos habitan. Y si realmente vamos a hacer que los niños se comprometan, necesitamos aprender de una manera que haga una diferencia para el que aprende, para el mundo y para todos. Y les quisiera explicar el motivo de esto, y les daré algunos ejemplos de la gente que lo ha hecho. ¿Para quién aprende? La educación y aprender debiera ser un proceso de autodescubrimiento, o de descubrir qué es lo que realmente nos anima. No es sobre lo que aprendes, sobre las lenguas, la ecuación, la geografía, sino es en qué nos queremos convertir, el tipo de persona que será quien aprende, tu carácter, tu interés, qué contribución quieres hacer al mundo. Entonces, tiene que ser una invitación para ellos para que exploren. Nunca pregunten en un aula. Siempre es mejor preguntar, ¿cuál podría ser la respuesta a esto? ¿Cuál crees que pudiera ser la respuesta, en lugar de decir, mira, la respuesta es esta? Si le dices al niño, la respuesta es esta, piensan que hasta ahí llegó el proceso. Pero si les preguntas, ¿cuál pudiera ser la respuesta? ¿Cómo lo resolvería? Entonces se vuelve una invitación a explorar. Hay que diseñar la cuestión de manera que sea algo que los invite, para que ellos sienten que está diseñado para esto, que se comunica con ellos en su propio idioma, y háganlo de tal manera que involucre la cabeza y la mano. Al igual que pensarlo teóricamente, pueden hacer algo con lo que aprenden en términos prácticos, y con sus manos pueden hacer algo, pueden mostrar algo. Una y otra vez, en mis viajes por el mundo, veo innovadores, hacen interesante el aprendizaje porque lo hacen a través de cosas indirectas, lo hacen a través de representaciones teatrales, a través de fotos, o a través de la comida, o a través del fútbol. Y no lo llaman escuela, lo llaman fútbol, y a través de esto también podemos aprender muchas habilidades, o lo llaman un proyecto de hacer crecer el alimento, y así aprenden biología, química, geografía y economía. Entonces, la mejor gente que diseña aprendizaje son como esta persona, Taylor Rocker, que está en Brasil. Tao ha
diseñado más de 200 juegos sencillos, que se pueden usar como manera de hacer que los niños quieran aprender. Y él piensa que se puede diseñar cualquier tipo de actividad de aprendizaje de una manera juguetona, colaboradora, quizá competitiva, y quizá construyendo cosas, haciendo cuestionarios y muchas otras. Hacemos que el aprendizaje sea un proceso personal, es sobre ellos, no es acerca del sistema. Y la inversión más importante en educación es la inversión que está preparado para ser quien aprende, porque cuando hacemos este tipo de inversión obtenemos verdaderamente el resultado en la educación, y estos resultados verdaderos no son solamente las calificaciones o los exámenes, sino cosas que importan. Los resultados reales son la gente, sus características, su calidad, y lo que necesitamos en todo el mundo. La gente dice, necesitamos gente que esté con determinación, que tenga agarre, porque siguen regresando e intentándolo otra vez, aunque se hayan caído. Construir gente resistente que puede levantarse después de caerse e intentarlo de nuevo. Necesitamos gente llena de recursos, que pueda ver cómo conjuntar las cosas para poder resolver un problema. Y necesitamos gente reflexiva, que pueda entenderse a sí misma o pueda pensar en sí misma y mejorar lo que ya hacen. Y necesitamos gente que tenga una idea de su propio propósito. Estas son las cosas que debe estar produciendo la educación, no solamente calificaciones y exámenes, sino gente reflexiva, gente con propósito, gente resistente. Y este es mi chico de 13 años, y esto fue después de una pequeña exploración de resistencia cuando fuimos a un paseo. Y aquí estábamos y decidimos que íbamos primero a escalar una montaña, luego otra y luego otra, y terminamos en un solo día en 5 escalaciones, y al final aquí estamos. Y esto no tiene que ver con la nueva tecnología, sino hacer cosas más bien a la antigüita algunas veces. Pero aquí él está en su hábitat natural, en la mesa de nuestra cocina con su hermano mayor y mi esposa. Y el punto sobre él y su generación, que crecen con tanta tecnología, la tecnología que todos nosotros estamos usando. Esto crea un diferente juego de expectativas. Él espera poder encontrar las cosas, averiguarlas, investigarlas, ver algo y explicarlo en YouTube. Él quiere hacer algo con lo que aprende, y si hace algo con esto, espera poder compartirlo y espera que lo consideren un participante, un actor, no solamente un receptor, un espectador y alguien que escucha, sino que él quiere estar en acción con sus amigos, y esta es la cultura con la que crece cada día. Y él tiene 13 años, está creciendo en el norte de Londres, en una área muy acaudalada que presenta muchas ventajas. Pero estos son los niños de su edad que están en Delhi, en una ciudad perdida, y hacen exactamente lo mismo, exactamente la misma cultura. Estos son niños que usan una laptop en una aldea remota, 2 horas afuera de Sao Paulo, pero donde acaban de tener electricidad. Es la misma cultura. Esta cultura es mundial, y la cultura es trátenos como gente que participa, somos parte de la acción, no somos espectadores. No estamos aquí solamente para quedarnos mirando calladitos. Entonces, al igual que la gente que aprende, tenemos que pensar en las relaciones que hace quien aprende. Incluso cuando se hace con un tablet o con algún aparejo, es muy colaborativo. Aprender es una actividad que hacemos en conjunto. No es algo que lo tomemos del maestro
o de una pieza de software, es algo que hacemos con el otro. La mayoría de las cosas importantes que hacemos en la vida las hacemos con otras personas. El amor, la amistad, el cuidado, la confianza, el reconocimiento. No podemos comprar estas cosas. No podemos hacer que nos las entreguen por correo, sino que lo tenemos que hacer activamente con otra persona. Aprender es algo que hacemos con el otro. El aprendizaje efectivo que realmente provoca una diferencia es una actividad de 2 o más, y esto significa que los maestros cada vez más tendrán que ser socios de los niños en el aprendizaje, tendrán que ser entrenadores, guías, facilitadores, más que instructores. Su trabajo no es darles contenido ni instruir en respuestas, sino guiar y combinarlos, organizarlos para que puedan encontrar las respuestas y para que encuentren nuevas preguntas. Pero al igual que las relaciones más productivas entre los que aprenden y los que enseñan, lo grande del futuro será que el aprendizaje de los niños sea mejor, y los lugares más impactantes para aprender son los que combinan a que por lo menos en pareja se guíen uno al otro y aprendan uno del otro. Una educación realmente efectiva debiera ser una lección de cómo me conduzco yo, y fundamentalmente debe ser una lección de cómo trabajamos y cómo nos regimos cada quien. El mejor ejemplo de esto es esta mujer, Vicky Goldberg. La inspiración de Escuela Nueva en Colombia es algo muy sencillo pero altamente efectivo como programa para organizar a los niños y para hacer que los grupos se autoestructuren. Un maestro puede darle clases a 10 niños en 6 grupos, es decir, 60 niños con edad hasta 14 años. Esta innovación que hace 25 años presentó Vicky, ahora se va a volver, creo yo, el principal medio de aprendizaje en la era digital moderna. La idea de aprender como un grupo en conjunto, siendo nada más el maestro un facilitador. Y finalmente, al igual que hacer un impacto en el educador y la construcción de colaboración y hacer una diferencia con esto, aprender debe tener un impacto en el mundo. Entonces, esto significa que más aprendizaje se basará en el mundo real. Cuando yo estaba en la escuela, casi lo mejor que sucedía era cuando se terminaba la clase y salías del aula. Era como que te liberaban de una jaula, y lo más importante como experiencia se daban no en la clase, sino en una galería de arte, o bajo un árbol, o practicando un deporte, o haciendo cualquier otra cosa. En el futuro, más aprendizaje tendrá que darse en entornos del mundo real, y esto significa aprendizaje sobre hacer cosas y no sentarse y leer y repetir y copiar, sino será aprender como algo muy activo, como una actividad donde los niños van a aprender cómo hacer las cosas que puedan vender, que puedan proveer a otra gente, y esto se va a dar más allá de la escuela, no solo dentro del aula. La escuela del futuro tendrá que ser mucho más abierta al mundo y mucho más capaz de llevar a los niños con ellos y llevarlos al mundo real para que ahí aprendan. Este es un ejemplo de la escuela en Holanda. Es una escuela de fin de semana que lleva a los niños y pasa 6 fines de semana haciendo un trabajo en un lugar de trabajo del mundo real. Este callejón no parece nada especial, pero este fue el punto de partida en el trabajo de graffiti de un proyecto en Brasil que ha sido el pionero en la adopción de aprendizaje basado en la comunidad y llevar a los niños
con pedagogos de la comunidad usando a los activos, carpinteros, pintores, sastres de la comunidad para que ayuden a los niños a aprender. Y esto es la preparatoria de alta tecnología y creo que es la mejor cadena de escuelas en el mundo en base en San Diego. Hacen 3 cosas. Lo primero que hacen es hacen ciencia en el mundo real y hacen experimentos reales. Cuando estudian el entorno van y lo hacen en la bahía de San Diego, no lo hacen en la aula de la escuela. Lo segundo que hacen es virtualmente todo el trabajo que hacen, lo hacen en grupos de proyecto, en equipos, y lo muestran en exposiciones públicas abiertas a toda la comunidad. La manera más importante que mostramos lo que aprendemos no es haciendo un examen, es hacer una exposición y presentar y explicarlo y diciéndole a la comunidad local qué es lo que ellos han hecho. Y la cuestión más notable de esta escuela, High Tech High, es el número de libros que han sido escritos y publicados por los alumnos. En High Tech High, más de 200 estudiantes han escrito sus propias guías para sus cursos que se publican como libros electrónicos y entonces otros alumnos los descargan. Esto es aprendizaje como algo de una actividad real, productiva. Si queremos que el aprendizaje haga una diferencia a los individuos, hagan de ello algo que realmente encienda su pasión, lo que Ken Robinson llama lo relevante dentro de ellos, lo que los entusiasma, y hagan del aprendizaje una capacidad y no solamente un conocimiento. Hacer un aprendizaje que construya relaciones, que sea colaborativo y sobre gente que se reúne, educadores con alumnos, alumnos entre ellos, de maneras que sea un experimento que se va desdoblando, que se va revelando sobre colaboración y que finalmente sea relevante para el mundo real. Muéstrenles qué es lo que ellos han entendido y aprendido y que hagan algo con esto que haga un impacto en el mundo. Y cuando hagan estas 3 cosas, crean aprendizaje que hace una diferencia. Permítanme darles muchos ejemplos de gente que lo ha hecho. Pueden crear aprendizaje que haga una diferencia por medio de la música. Esta es la escuela de mi hijo en Londres. Todos los niños en esta escuela aprenden a tocar un instrumento musical. Muchos de ellos pertenecen a la orquesta de la escuela. Esta es una escuela en Londres que tiene 85 lenguajes entre sus alumnos, la mitad de su población. Tienen alimento gratuito en la escuela, es decir, son niños de bajos recursos y todos tocan un instrumento y quizá este instrumento sea lo más valioso en términos monetarios. Tratan sus instrumentos como sus tesoros. No podemos aprender un instrumento musical a menos de que tengamos disciplina, porque requiere esfuerzo. No es algo facilito, hay que repetirlo, practicarlo nosotros solos. Eso requiere autodisciplina. Pero esto de tocar música es para reunirse, para reconocer que tenemos que hacer una contribución junto a la gente. ¿Y qué es la parte que entusiasma más sobre tocar en una orquesta? Es que comparten su talento con otra gente y así obtienen reconocimiento. No es un examen. Aprender un instrumento es una actividad total, porque hay que pensar todo, entender las notas, es emotivo, imaginativo, expresivo. Y también es sobre los músculos, es muy físico, es los músculos de la mano. Si fuéramos a hacer todo un modelo del tipo de aprendizaje para tocar un instrumento, para hacerlo racional, emotivo, para hacerlo altamente individual, práctico, disciplinado, pero tocar con otra gente, y esto entonces se volverá una actividad completa, un aprendizaje que da una diferencia. Y también puede ser acerca de tecnología.
Entonces, Apps for Good es un programa en Reino Unido y todo lo que hacemos con Apps for Good es tenemos equipos de niños que imaginan aplicaciones para teléfonos celulares y les pedimos que encuentren un problema que sea importante para ellos, para que encuentren algo en su comunidad con lo que quieren hacer algo para idear una solución posible en forma de aplicación y lo desarrollen y después obtengan recompensa por esto. Empezamos un programa con 8 chiquitos hace 3 años en el Centro de Comunidades en el sur de Londres. Este año tenemos 20.000 alumnos en este programa, así tenemos 6.000 alumnos en Cataluña y esperamos hacerlo internacional. Y lo que esto hace es que usa el teléfono, como una metáfora, como un atractivo para incluir a los niños que quieren aprender juntos, para que creen cosas, para que resuelvan problemas y que aprendan las habilidades y den resultados. Y trajimos expertos de negocios que financian el programa, educadores que quieren hacer las cosas de otra manera, y todos los niños que han ido a este programa han salido de él. Es un ejemplo de lo que es posible hacer. El tercer es el alimento, como escuchamos esta mañana. Podemos aprender mucho simplemente plantando alimentos, y este hombre es el hombre más revolucionario que usa el alimento de la tierra para impartir aprendizaje, y es Martin Burt, y él transformó esta granja en Paraguay. Es la escuela granja de San Francisco y esto lo transformó en escuela, y esta escuela, aquí los niños pasan una semana trabajando, ellos venden su producto agrícola para pagarle a los maestros, y la segunda semana están y después llega otro grupo. Son como 350 niños, son como 60 diferentes negocios, y el dinero que los niños hacen trabajando en esta granja, aprendiendo habilidades prácticas, al igual que la ciencia, de hacer una producción de leche, de yogurt, de vender queso, de cultivar plantas de ensalada, y cuando van a la universidad ya saben cómo administrar un negocio. Y cuando este joven deja esta escuela, él ya sale con un grado académico y ya sabe administrar un negocio, y solo tiene 16 años. Y también podemos hacer aprendizaje por medio del medio ambiente, como vimos esta mañana, como Astrid explicó de manera tan articulada en su ponencia. A través de el medio ambiente podemos enseñar cómo resolver problemas, cómo haber colaboración, en el trabajo en equipo, en un entorno incierto. Esta es una escuela súper sorprendente a la que fui fuera de Sao Paulo, 2 horas de camino, y está en la montaña, como media hora en terracería y casi sin electricidad. Y en esta escuela se creó una manera colaborativa de aprender usando el medio ambiente como el aula escolar. Todos estos niños aprenden sobre el medio ambiente que los padres forman y producen alimento. Ellos entienden las especies locales, las coleccionan, ellos se alimentan con lo que cultivaron en la granja alrededor de la escuela, pero esto también lo hacen usando tecnología. Cada mañana empiezan leyendo los periódicos de Sao Paulo en una pantalla en el aula. Esta escuela combina lo último de la tecnología con la producción agrícola y un sentido en el cual ellos están inmersos. Si es posible crear este tipo de actividad creativa, colaborativa en la escuela, en la mitad de la selva,
2 horas fuera de Sao Paulo, será posible crearla en cualquier lugar. Y finalmente podemos aprender a través del fútbol. Este es mi último y final ejemplo. Como una manera de hacer el aprendizaje que haga una diferencia, es un modelo de aprendizaje. Si ustedes conocen una organización que yo conozco que entiende el aprendizaje que hace una diferencia, es esta. Los ingleses inventaron el fútbol. Es difícil creerlo, pero así es. Los ingleses inventaron el fútbol hace más de 100 años. Cuando inventamos el fútbol, era muy sencillo. El equipo se organizaba en pirámide. El guardameta, los 5 atacantes y los laterales. En el fútbol inglés ahora se juega en líneas directas, arriba y abajo, y muy poco hacia los lados, y la gente de atrás, los defensores, son hombres fuertes y grandes, pero no muy buenos para el fútbol. Y le mandan la pelota a la defensiva que está en el frente. Esto es como la manera inglesa de jugar fútbol. Y en los 70 en Europa un hombre, Cruyff, surgió. Cruyff era muy sorprendente y Cruyff en Ámsterdam realmente planteó una pregunta muy interesante. Él dijo, ¿y qué tal si los 11 jugadores jugaran fútbol? Si todos jugaran y se movieran y solamente 11 jugadores estarían en una exploración colaborativa de lo que era posible, porque ellos siempre estaban cambiando posiciones y cambiaban la pelota. Cruyff jugó en Barcelona, después fue entrenador, y la influencia de esta idea sigue viva en el entorno de Barcelona. Después fue a Bayern Múnich, a la ciudad de Manchester, está muy influenciada por Barcelona y es la misma filosofía. ¿Y cuál es la filosofía? Es esta, que no vas a ganar a menos de que hagas un pase. Y el equipo tiene que estar constantemente conectado entre sí. La creatividad es esencialmente sobre una colaboración, y ser creativo nos requiere que encontremos nuestro propio talento. Estos jugadores pasan 10.000 horas practicando rutinas como estas en conjunto para dominar la habilidad, y después colaboran. Entonces, parecen más como un grupo de ballet que de fútbol, y esto es el punto más alto del aprendizaje colaborativo, la filosofía del Barcelona. Si quieren un modelo de cómo encontrar el futuro, es este: no ganarás a menos que pases, no ganarás a menos de que trabajes en grupo, y entre más encuentres maneras de colaborar dentro de la escuela y fuera de ella, con los padres, con los estudiantes, para encontrar nuevas oportunidades y maneras de aprender. Entre más hagas esto, mayor impacto tendrás. Si quieres realmente causar una diferencia, si realmente quieres que el aprendizaje sea más allá de un proceso, realmente tendrás que tocar el corazón de los individuos para que encuentren su pasión. Tendrás que encontrar caminos para que la gente aprenda en conjunto, y tendrás que darles una manera de hacer una diferencia en el mundo. Lo que estás haciendo, lo que tú representas en este momento, en este lugar, es increíblemente importante. Mantén tu fe, porque el aprendizaje hace una diferencia y todos los maestros también pueden hacerla. Les agradezco infinito. Thank you so much. Thank you so much, Charles, for this utterly interesting speech, very much in line with the opening session and what was presented there, the challenges presented, not only to the educators, but to civil society,
And the authorities so students learn what they have to learn when they have to, and especially that they do that in a joyful, pleasant and consistent manner. And we have many questions, so many. So I will allow myself to take this randomly, because I don't know if time will be on our side. But I will comment. The first question is, if lasting learning is linked to experiences, how to be a mediator in adverse social environment in the middle of the world, poverty and famine. You want me to pose all the questions and answer at the end, or we go one by one? No me importa. Quizá mejor una por una. Yo creo que lo que he aprendido es que incluso en los lugares más pobres, quizá todavía más en los lugares pobres, aprender realmente hace participar a la gente para entender cómo resolver problemas. Y esto es algo que cambia su mundo, que se vuelve más importante. Entonces, una de las inspiraciones más importantes para muchos de estos nuevos pedagogos es el maestro Palafredo, con la idea de ser un guía crítico, de ver cómo podemos hacer una diferencia en nuestra comunidad. Pero esta idea que él desarrolló, todo este pensamiento se vuelve más y más importante, de hecho. Y una de las cosas que ha sucedido en el mundo es que más y más niños llegan a la escuela, pero no están aprendiendo lo suficiente como para poder cambiar sus vidas de manera importante. Por ejemplo, como el agua o como su estilo de vida. Entonces se vuelve muy importante en estos entornos que los maestros sean más que maestros del salón de clases, sino tienen que ser más bien emprendedores sociales, sí, activadores de estas comunidades. Thank you so much. Nos están anotando aquí su correo electrónico y su nombre, y Charles nos va a hacer el favor de contestar por esta misma vía las respuestas que no sean atendidas el día de hoy. Siguiente pregunta: ¿cómo hacer que un docente diseñe proyectos innovadores si fue educado en un enfoque distinto al que se le pide que ejecute? Además de que muchos docentes se niegan al cambio, a la capacitación y a la actualización. ¿Qué se puede hacer para cambiar la mentalidad del docente? Excelente pregunta. Yo creo que debemos tratar de exponer a los maestros a nuevas formas de hacer las cosas, darles modelos que vayan por etapas, que no sea algo así de sopetón la misma cosa, pero creo que también necesitamos en algunos lugares que los maestros tengan que permitir que sus alumnos los guíen, especialmente cuando las cosas tienen que ver con la tecnología. Porque en muchas maneras los estudiantes muestran a los maestros cómo puede usarse la tecnología para hacer cosas creativas, y creo que el punto final es que en algunos de los proyectos que he visto necesitamos traer conocimiento de afuera también. Y en Apps for Good, en el programa de aplicaciones, tenemos maestros, pero también tenemos asesores empresariales que prestan su conocimiento y son asesores. Pero reconozco que esto no es algo fácil para los maestros. Estar enseñando primero de la manera tradicional y que después se les pida que busquen nuevas maneras, pero sí es posible. Y la cuestión realmente importante es que si vamos hacia esa dirección de la manera correcta, tendremos resultados muchísimo mejores. Una pregunta o un comentario que estaba un poco alineado en este sentido, donde nos plantean que, bueno, si esta es la propuesta justamente
de conseguir que el docente de hoy tenga un rol diferente, un rol más activo y al mismo tiempo que permita al estudiante dar de sí mismo lo mejor, y donde el docente no esté solamente frente al grupo impartiendo clases. El comentario que aquí nos hacen y una sugerencia es que este tipo de eventos tengan actividades de ese tipo, más que conferencias solamente de frente hacia el equipo. Lo hago porque la persona que lo puso aquí, bueno, quiero que sepa que lo compartí, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cómo lograr que nuestros futuros docentes se entusiasmen por el acceso al conocimiento? Está relacionada de alguna manera con la pregunta anterior. Yo no he ido a una buena escuela donde los maestros no se vean también como gente que aprende para crear un ambiente real donde los estudiantes aprendan. Entonces los maestros también tienen que tener retroalimentación de los alumnos sobre qué funciona, y que el maestro tiene que explorar nuevas cosas y aprender del estudiante. Y parte de ser un gran maestro es a reconocer el hecho de que los maestros estamos ahí también para aprender. No tenemos todas las respuestas, pero estamos muy deseosos de cuestionar, de aprender. En las escuelas maravillosas creo que hay una atmósfera de una comunidad de aprendizaje de ambas partes. Thank you so much. Si además este tema ha sido atendido por más de 10 o 15 años. La educación es una institución enormemente conservadora en muchos lugares. Hay una mezcla de indiferencia de cierta manera, hay una expectativa muy baja y hay una resistencia al cambio que es muy poderosa también, y es muy difícil encontrar estos espacios. Pero creo que lo que está sucediendo es que el mundo en el cual viven los niños cambia mucho y rápidamente, y demanda oportunidades, demanda cambios en el trabajo y en la economía, y esto es lo que se necesita ahora, un espacio mucho mayor para la innovación, y creo que podemos ver los comienzos de que se está creando un impulso fuerte para un cambio a una escala mucho mayor, porque el tipo de bajo desempeño por lo bajo y fallas que entrega mucha parte del sistema educativo es algo que ya no podemos permitir para el futuro. Thank you so much. How to accomplish that the school collective modifies practices that have been there for ages and that everybody deems can function even if it's proven that doesn't correspond to the reality of the student? Bueno, yo creo que todos los lugares donde he estado que hacen este cambio, es muy importante que tengan líderes que articulen la necesidad del cambio, maestros que realmente trabajen con los niños y que tengan una visión con confianza hacia eso. Hay que empezar por alguna parte. En la escuela de mi hijo empezaron por la música y a través de la música transformaron el resto de la escuela. Entonces tenemos que empezar con una visión, tenemos que empezar en algún lugar para aprender, y de ahí hay que realmente tener un modelo muy sencillo y práctico de lo que pueden hacer los educadores, lo cual significa que esto realmente no es ciencia nuclear, no hay que ser genio, sino algo que permita a un maestro seguir una metodología y que esto sea interesante tanto para el educador como para el
el alumno y que esto sea de manera comunitaria y que los maestros y los alumnos aprendan uno de ellos y que la práctica se difunda de manera natural. In Mexico, the educational policy still has, in Mexico, the educational policy is very paternalistic and very ruling, that profiles the accomplishments and the asks from the student to ask and receive. So the application of practices such as the one that you highlight are difficult and risky in labor terms for the teachers. I would like to know your opinion in that regard. Me lo tiene que explicar. What they say here, let me look at the name. Who poses this comment is that traditionally educational policies in Mexico are more focused as an inductive way of learning for the students. How do we change this scheme because given the current situation, this could represent a risk for the teachers? Bueno, he estado en muchos lugares en los cuales ha habido conflictos entre sindicatos de maestros y gobiernos sobre horas extras, pagos, condiciones laborales, y el punto más importante es que alguien tiene que enfocarse en el aprendizaje, porque para eso es la educación, y una de las funciones más importantes de grupos como el público aquí presente es articular por medio del medio la importancia de seguir pensando en el aprendizaje, y esto, lo más importante para la profesión docente es hacer un aprendizaje de modelo incluyente. La profesión magisterial tiene que ser guiada por gente que sea reflexiva, responsable, innovador, profesionista, que trate de mejorar su gremio, y a menos de que tengamos este tipo de impulso que viene desde adentro, será muy difícil sostener el cambio. Con frecuencia podemos tener un empuje de afuera, el gobierno provoca el cambio o hay un cambio en las políticas, pero esto solamente va a durar un ratito porque hay demasiado desastre alrededor, y después necesitamos un cambio que venga desde adentro, mejores maestros mejor capacitados, con más pasión, mejor manejados, con mejores incentivos para los maestros para que quieran hacer un mejor trabajo. A largo plazo tenemos que crear una cultura alrededor del aprendizaje y la enseñanza que pueda crear un momentum, un impulso para seguir hacia adelante. Here we have congratulations for your presentation. And they say that didactic strategies, is this a question? The didactic strategies could be applied in any social, educational or economical sphere. What happens if you do not have the proper infrastructure? And how do you deem the educational level of Mexico in the UK? Yo no puedo decir que hay una visión clara sobre el nivel educativo de México en Reino Unido, pero yo sí creo que una de las cosas que vemos en todo el mundo es un movimiento creciente de padres de familia que buscan mejor educación para sus hijos en cualquier manera posible, y una de las fuerzas más grandes que vemos en la India o en África es el crecimiento de escuelas de bajo costo, y esto combinado con la difuminación de tecnología de bajo costo va a cambiar el entorno de la educación. Y yo creo que una de las cosas que más nos entusiasman en un país tan grande y joven como México es la posibilidad
de que la educación crea una nueva dinámica del progreso. Y entonces, lo que yo no creo es que lo que tengan que hacer es simplemente meter a todo mundo a la escuela, mantenerlos en una clase donde copien del pizarrón, porque estarán en la escuela de cuerpo presente pero no aprenderán. Esta idea de crear aprendizaje que sea más colaborativo, que enfocado en resolver problemas, que sea productivo, no es algo nuevo y radical solo para los ricos, sino que es algo muy práctico, es sobre ayudar a la gente a resolver problemas que enfrentan en su vida con un conocimiento que se pueden interiorizar y que lo pueden practicar en su vida fuera de la escuela. Esto es una buena educación y esto se aplica cada vez más en lugares pobres, principalmente en lugares pobres y no tanto en los lugares donde hay ricos. And I have 3 questions somehow to have been answered. Out of the different contexts where you have been, which do you consider has the greatest educational difference? That has made the greatest difference. Sí. Estoy tratando de pensarlo. Yo diría que los 2 lugares que son sobresalientes, en mi opinión, High Tech High en San Diego, lo que les mostré, y que ha creado una metodología de un aprendizaje enfocado en el mundo real, de muy alta colaboración, muy innovador. Y entrar a esta escuela es por un sorteo de lotería y tiene muchas asociaciones muy dinámicas. Yo diría esto, y también diría que la escuela Granja de Martin. Yo he visto niños que vienen